Me fundo en ti, Jesús, y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a anunciar, a leer tu evangelio del reino de la voluntad divina, para beber a grandes sorbos en estas fuentes, y así tomar tu vida celestial en mí. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 29, párrafo 4. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles: predíquenlo por todo el mundo. Porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos? Porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Juan 6, 45. Serán todos enseñados por Dios. Estas plegarias son las más potentes porque comprometen al mismo obrar divino.
Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. ¿Sabes? Con mis mismas manos te traigo en don este libro. Te lo ofrezco con premura materna para que tú, a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Maternalmente presurosa me pongo a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Para tal propósito, te daré sublimes y celestiales lecciones. Te enseñaré nuevas y especiales oraciones mediante las cuales empeñarás al cielo, al sol, a la creación, a mi misma vida y la de mi Hijo, a todos los actos de los santos, a fin de que a nombre tuyo ellos pidan el reino adorable del querer divino. Estas plegarias son las más potentes porque comprometen al mismo obrar divino. Por medio de ellas, Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Fuerte por esta ayuda, tú acelerarás la venida de su reino felicísimo y conmigo obtendrás que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, y según el deseo del Maestro Divino. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección. Yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. El hombre, con sustraerse de mi voluntad, formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto, permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas, y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos, y por cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas. Y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar
para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que, si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía. Y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo. Pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. La divina voluntad, herencia de Jesús a las criaturas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 69, párrafo segundo. Tú debes saber que mi humanidad contenía en sí dos generaciones, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. A los primeros venía a rescatarlos, y por eso pagué con mi sangre para ponerlos a salvo. Mi humanidad era santa y nada heredó de las miserias del primer hombre, y si bien era semejante en las facciones naturales, pero era intangible de cualquier mínimo defectillo que pudiera ensombrecer mi santidad. Mi herencia fue solo la voluntad de mi Padre, en la cual debía desarrollar todos mis actos humanos para formar en mí la generación de los hijos de la luz. Mira, esta generación me fue dado el formarla propiamente en el regazo de la voluntad de mi Padre Celestial. Y yo no ahorré ni fatigas, ni actos, ni penas, ni oraciones. Más bien estaba en la cima de todas las cosas que hacía y sufría, de manera que la concebí en mí, la fecundé y la formé. Eran propiamente ellos los que el Divino Padre con tanto amor me había confiado. Era mi herencia predilecta que me fue dada en la Santísima Voluntad Suprema. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, como quiero a todos salvarlos, dándoles todos los medios que se necesitan, paso a hacer conocer que en mí hay otra generación que debo hacer salir, mis hijos que deben vivir en el divino querer, y que en mi mismo corazón tengo preparadas todas las gracias, todos mis actos internos hechos en el ámbito de la voluntad eterna para ellos. Y estos esperan el beso de sus actos, su unión, para darles la herencia de la voluntad suprema. Y como la recibí yo, quiero darla a ellos para hacer salir de mí la segunda generación, la de los hijos de la luz. Si mi humanidad no diera esta herencia que poseía, es decir, la divina voluntad, la sola y única cosa que yo amaba y que me daba todo el bien, habría sido incompleto mi descendimiento a la tierra. No podría decir que he dado todo, más bien habría reservado para mí la cosa más grande, la parte más noble y divina. ¿Ves ahora cómo es necesario que mi querer sea conocido en todas sus relaciones, en los prodigios, en los efectos, en el valor,
lo que hice yo en este querer para las criaturas, lo que deben hacer ellas. Y esto será un potente imán para atraer a las criaturas, para hacerlas recibir la herencia de mi querer y hacer salir en campo la generación de los hijos de la luz. Sea atenta, hija mía, tú serás el portavoz, la trompeta para llamarlos y reunir esta generación tan predilecta y tan suspirada por mí. Juan 6, 45. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Poco a poco te he instruido. Me estaba lamentando con mi dulce Jesús por estos benditos escritos que quieren divulgar, y me sentía como si quisiera sustraerme de su querer. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, ¿cómo? ¿Quisieras sustraerte de mi querer? Demasiado tarde. Después de haberte atado tú misma en mi voluntad, ella, para tenerte más segura, te ha atado con dobles cadenas. Has vivido como reina en mi voluntad. Te has habituado a vivir con alimentos delicadísimos y sustanciosos, no dominada por ninguno, sino dominadora de todo, hasta de ti misma. Estás habituada a vivir con todas las comodidades, inmersa en inmensas riquezas. Si tú sales de mi voluntad, de inmediato sentirías la miseria, el frío, el dominio perdido. Todos los bienes te desaparecerán y de reina te convertirás en vilísima sierva. Así que tú misma, advirtiendo el gran contraste que hay entre el vivir en mi querer y el salir fuera de él, te arrojarías más al fondo de mi voluntad. Por eso te digo, demasiado tarde. Además me quitarías un gran contento. Tú debes saber que yo he hecho contigo como un rey que quiere amar a un amigo muy desemejante de él en la condición, pero es tanto su amor que ha decidido hacerlo semejante a él. Ahora, este rey no puede hacer todo de un solo golpe y hacer al amigo rey como él mismo, sino que lo hace poco a poco. Primero le prepara la morada real semejante a la suya. Después le manda los ornamentos para adornar al palacio. Le forma un pequeño ejército. A continuación, le da la mitad del reino, de modo que puede decir: lo que posees tú, poseo yo. Rey soy yo, rey eres tú. Pero cada vez que el rey le daba sus dones, veía su fidelidad. Y al darle el don, le era ocasión de nuevo contento, de mayor gloria suya y honor, y de una nueva fiesta. Si el rey hubiera querido dar al amigo de un solo golpe todo lo que le ha dado poco a poco, habría incomodado y turbado al amigo, porque no estaba adiestrado a saber dominar. Pero poco a poco, con su fidelidad, ha venido instruyéndose y todo le resulta fácil. Así he hecho contigo, habiéndote elegido en modo especial
a vivir en la altura de mi voluntad? Poco a poco te he instruido haciéndotela conocer, y conforme te la hacía conocer, ensanchaba tu capacidad y la preparaba a un conocimiento mayor. Y cada vez que te manifiesto un valor, un efecto de mi querer, yo siento por ello un contento mayor, y junto con el cielo hago fiesta. Ahora, conforme salen fuera estas mis verdades, tú duplicas mis contentos y mis fiestas. Por eso, déjame hacer a mí. Tú profundízate más en mi querer. Juan 6, 48. Yo soy el pan de la vida. Dios es alimento y vida del alma. Continuando mi habitual estado, ha venido el bendito Jesús con un pan en la mano como si me quisiera fortificar, porque por sus continuas privaciones me siento tan mal que parece que solo un hilo de vida me mantenga viva, y que bajo este hilo quedaría incinerada y consumida. Después de haberme fortificado con aquel pan, me ha dicho: hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay partícula del cuerpo que no reciba vida de este pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber partícula que no tome vida y alimento de Dios. Esto es, animar a todo sí mismo en Dios, como nutrir sus deseos en Dios, los afectos, las inclinaciones, el amor, hacerlos tomar vida y alimento en Dios, de modo que ningún otro alimento debería gustar que Dios solo. Pero, oh, ¿cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de porquerías? Juan 6, 50. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. La ciencia de la divina voluntad. Desarrollamos la vida de nuestra voluntad en la criatura. Dios se hace alimento de la criatura. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 35, párrafos 1 y 2. El mar del querer divino continúa inundándome, y siendo incapaz e inhábil para todo, parece que se deleita, como a pequeña niña, con ponerme en la boca, con sus manos más que maternas, el alimento de su fiat, y enseñarme palabra por palabra, sílaba por sílaba, las primeras vocales de la ciencia de la divina voluntad. Y cuando parece en algún modo que la he entendido, oh, como hace fiesta, porque tiene toda la certeza de formar un alma toda de voluntad divina. Y yo, al ver sus maternos cuidados, cómo estoy contenta y le agradezco de corazón. Y mi amado Jesús, como portavoz de su querer, todo bondad me ha dicho:
mi pequeña hija de mi querer, cada verdad que te manifiesto sobre mi fiat es un crecimiento que haces en él. Es un bocado de más que sirve para fortificarte, calentarte y confirmarte mayormente en él. Es un sorbo de más que bebes del inmenso mar de mi voluntad. Es una propiedad divina de más que adquieres. Ahora, tú debes saber que a cada acto de más que haces en ella, ponemos ante ti nuestra mesa celestial. Y si amas, te alimentas de nuestro amor. Si nos comprendes, te alimentas de nuestra sabiduría. Y oh, cuántas bellas noticias y conocimientos te da de tu Creador. Así que tu Dios se vuelve tu alimento exquisito. Por eso en todo lo que haces, ahora te alimenta de nuestra potencia. Ahora de nuestra bondad. Ahora de nuestra dulzura, de nuestra fuerza, luz y misericordia nuestras. Así que la pequeñez humana, convivir en nuestro eterno querer, nos absorbe sorbo a sorbo, bocado a bocado, porque siendo pequeña, no le es dado aún por cuanto a criatura es posible, tomar todo junto, lo que debe tomar de nuestro ser divino. Mucho más que esto sirve a deleitarnos mutuamente, nosotros en dar y ella en recibir. Nosotros a dar de lo nuestro y ella a darnos su pequeñez. Nosotros a trabajarla como queremos y ella que se presta a hacernos trabajar. Es el intercambio de ambas partes. El darnos mutuamente el alimento, el hablarnos, lo que forma nuestras obras más bellas. Y desarrollamos la vida de nuestra voluntad en la criatura. Sin hacer nada, no se hace nada. Por eso es necesario obrar, hablar, hacernos comprender, trabajar para hacer las bellas estatuas, las repetidoras de nuestra vida. Por lo tanto, cuando encontramos quien quiere escucharnos, darse a nosotros para recibir, no ahorramos nada de lo que podemos y sabemos hacer por la criatura. Ahora, hija mía, cuando la criatura se ha alimentado de nuestro fiat, hasta no conocer otro alimento, y habiendo formado la cadena de sus actos, todos sellados por las características de las virtudes divinas, Dios queda aprisionado en sus virtudes divinas en la criatura. Y entonces, si ama, es Dios que hace alarde de la potencia de su amor, de su bondad, santidad, etc., en los actos de la criatura. Así que está la potencia que sale por medio de estos actos que Dios hace en su criatura, que inviste cielo y tierra, se mueve sobre todas las almas y con su amor potente las inviste, las arrolla, les hace dar el beso del querer divino, de modo que la familia humana sentirá su potencia, su amor que quiere reinar. Mucho más que este derecho se los da el Dios escondido por medio de una criatura que pertenece a su raza humana. Derechos que no podrán desconocer.
Solo algún pérfido lo haría, pero mi potencia lo sabrá aterrar y vencer. Por eso, déjame cumplir el trabajo de mi voluntad en ti. No te opongas a nada, y tú y yo estaremos contentos de verla reinar en las otras criaturas. Continuemos junto a Jesús. Reparemos en María a Jesús por los enemigos del hombre que son muchos. Las tinieblas, las pasiones, las debilidades a las que están sujetos. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 4, la cena eucarística. Padre Santo, te doy gracias porque siempre escuchas a tu Hijo. Padre mío, concurre conmigo. Tú un día me enviaste del cielo a la tierra para que me encarnara en el seno de mi madre y viniera a salvar a nuestros hijos. Ahora, permíteme que me encarne en cada hostia para poder continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos. Mira, oh Padre, me quedan pocas horas de vida. ¿Quién tendrá corazón para dejar a mis hijos huérfanos y solos? Sus enemigos son muchos. Las tinieblas, las pasiones, las debilidades a las que están sujetos. ¿Quién podrá ayudarlos? Te lo suplico, déjame que me quede en cada hostia para hacer vida de cada uno de ellos, para poner en fuga a sus enemigos y ser para ellos luz, fuerza y ayuda en todo. De lo contrario, ¿a dónde irán? ¿Quién los ayudará? Nuestras obras son eternas. Mi amor es irresistible. No puedo ni quiero dejar a mis hijos. Y el Padre, al oír la voz tierna y afectuosa de su Hijo, se enternece, desciende del cielo y se encuentra ya sobre el altar junto con el Espíritu Santo para concurrir con su Hijo. Y Jesús, con voz fuerte y conmovedora, pronuncia las palabras de la consagración y sin dejarse a sí mismo, se crea a sí mismo en ese pan y en ese vino.